Categorizamos la libertad y la igualdad desde nuestro trabajo de investigación, retomando a Cicerón, quien pregunta y responde: ¿qué es la libertad? Es una facultad que tiene el hombre para poder vivir como quiera. Desde ahí podemos argumentar en John Stuart Mill, quien dejó claro que las libertades individuales tienen una sola pero importantísima limitación, que es el daño al otro. Uno es libre para hacer lo que quiera, salvo aquello que impida las libertades de los demás. Ese poder vivir como quiera es la absoluta libertad, pero la cultura, las leyes, las religiones, las instituciones han reglamentado y la han encarcelado para ir en pos de la igualdad. Ahora bien, si abordamos a Kant, la libertad significa que nadie tiene derecho a convertir al otro en un simple medio para sus fines, que el deber máximo es reconocer la dignidad de cada persona. Sin embargo, Rousseau dice que la existencia de la sociedad se explica por un pacto tácito, no explícito entre los humanos, que los obliga a respetarse y les garantiza la protección del Estado. Ese pacto es el reconocimiento teórico de la libertad. Entonces, elevamos los conceptos de libertad e igualdad a categorías cuando les damos sentido en la historia. La historia de la humanidad se comprende por rupturas. Hay rupturas generacionales en la música, en la religión, en la política y en las generaciones. Los estudiantes, nuestros estudiantes, a los que abordamos en nuestra investigación, no tienen los gustos ni los anhelos de nosotros los profesores. Somos una larga agenda, un tiempo programado, un tiempo agendado, un tiempo accidentado. En ese tipo de rupturas, el otro no tiene rostro, por tanto, no existe. En cuanto a la libertad en la que estamos inmersos, todo tiene una oferta de mercado. Si alguien se opone a esa, se lo mata. Somos todos sumados como objetos, sin tener en cuenta el verdadero valor de la diversidad. En torno a temas como libertad, diversidad, alteridad y otredad, nos hacemos preguntas inútiles. Aprendemos a vivir con las restricciones impuestas por la democracia, por los sistemas políticos, por las imposiciones económicas, por nuestras propias limitaciones mentales y por los mitos que nos persiguen en el transcurso de nuestra propia historia. Por otra parte, aunque el Estado nos propone un concepto de igualdad desde distribuir los bienes básicos equitativamente, de forma que los sujetos puedan tomar decisiones y satisfacer sus necesidades, como la educación, la salud, el trabajo, la jubilación o el desempleo. Sin embargo, este es un concepto abstracto, porque en el fondo tenemos la esperanza de que esto sea posible en la medida en que la sociedad cambie sus lenguajes y paradigmas de tal manera que pueda visualizar nuevos horizontes. El interrogante que surge de estas hipótesis es: ¿cómo romper con esas cadenas invisibles? ¿Cómo movilizarnos hacia la estética en el cambio de paradigmas? Para acercarnos de alguna forma a posibles respuestas frente a estos interrogantes, dirigimos la mirada a nuestro quehacer profesional. Es así como la educación nos brinda posibilidades de categorizar la igualdad, no como un concepto museo, sino que nos permite tener esperanza hacia el futuro, en cuanto a romper los mitos y avanzar en la búsqueda de nuevos lenguajes, en las que los estudiantes perciban el choque generacional como una oportunidad de aprendizaje. De otra manera, en la práctica, las costumbres, los hábitos, los estereotipos y sobre todo las diferencias económicas
siguen discriminando aun cuando exista una clara voluntad de superar las desigualdades. Ahí es donde la educación puede tener un papel preponderante. El respeto al blanco, al igual que al negro, al pobre, al igual que al rico, al inválido o al cero positivo, es también un hábito que se adquiere. Como todos los hábitos, por la repetición de actos, por la insistencia en comportamientos dirigidos a desterrar cualquier forma de separación del diferente por el simple hecho de ser distinto. La familia, la escuela y los centros educativos son los espacios idóneos para la formación de tales hábitos. En este orden de ideas, la diversidad se debe abordar como una categoría de estudio desde las estructuras lingüísticas. Entonces, toda comunicación entre sujetos de diferentes etnias, razas, políticas, religiones debe plantearse desde un discurso de encuentro, sometido al criterio racional, aunque la manía de la unidad nos ha impedido aceptar lo diverso, pese a que vivimos en tiempos de exaltación de las diferencias, estas en la práctica cotidiana se toleran mal. En estas circunstancias, tanto estudiantes como profesores seguimos manejando en las aulas los conceptos de buenos, malos y regulares estudiantes. Estas tensiones se pueden trasladar a territorios políticos, económicos, jurídicos, siendo esta una dinámica muy generalizada. Este sentir nos mueve a preguntarnos, ¿es posible articular un sistema educativo donde alcancen todas las diversidades? ¿Está el país preparado para asumir tal reto? Desde esta óptica, cuando se trata de categorizar la alteridad y la otredad, debemos ahondar en el sentir del lenguaje, ya que no existe neutralidad posible para las palabras. Ellas son en efecto portadoras de una carga social y cultural que las ata a la historia. Si tomamos como ejemplo en nuestra investigación la palabra raza, esta nos permite ahondar desde ya, aunque sea a grandes rasgos, el lugar de origen del otro. Podemos describirlo desde su historia crítica, con aspectos culturales, etc. Por ende, no hay neutralidad en las palabras cuando se trata de enfrentar el sujeto cultural de la alteridad. Un primer propósito aquí es considerar el lenguaje. Dos palabras permiten al sujeto precisar el alcance semántico de la noción misma de alteridad y otredad. La alteridad es un concepto filosófico que a nivel ideológico se puede distinguir del interrogante ser otro. Los otros son otros en la medida en que son diferentes de nosotros. La otredad es entonces esa posibilidad de reconocer, respetar y convivir con la diferencia. Es la única garantía de diversidad. Acercándonos a la investigación en curso, una propuesta inclusiva comparte la idea de que los derechos de los estudiantes van más allá de hacer presencia en el aprendizaje. Conjuntamente, se orientan al hacer parte de la construcción del mismo. Una concepción inclusivista de la realidad social existente busca que la cultura de la diversidad cambie sus esquemas de comportamiento y actitudes respecto a los colectivos marginados o diversos, para que estos no se sientan sometidos a las tiranías de la normalidad. Por el contrario, hagan parte de la transformación social. Esta nueva tendencia inclusiva propicia estrategias alternativas frente a la actual crisis social, al evidenciar una mayor voluntad y conciencia pública de cara a las necesidades de la educación y las estrategias de su perfeccionamiento. En cuanto a la categorización de lo estético, podemos afirmar que se llega a una plena conciencia de libertad cuando aprendemos a reconocer la belleza y la bondad de las cosas sencillas. De esta manera, podemos afirmar que la felicidad depende más de nuestra visión contextual que de las circunstancias en que nos vemos situados. Finalmente, concluimos que el hombre se acerca a la perfección en la búsqueda de verdaderos valores. Es cuando se hace más libre.